El estrés modifica el cuerpo entero, pero uno de los lugares donde se vuelve más visible es el rostro. Cambian los músculos, varía la respiración, se altera la hidratación de la piel y se ajustan continuamente los gestos. Todo esto sucede porque las señales que regulan el equilibrio interno no se limitan al interior del organismo. También alcanzan la superficie, donde pueden observarse como huellas fisiológicas de un estado interno. El objetivo de este análisis es explicar, desde la neurociencia, cómo el estrés transforma la expresión facial de manera sutil pero continua y qué mecanismos neuronales coordinan ese proceso. Comprender cómo el estrés altera el rostro es relevante, porque el sistema nervioso utiliza la cara como una extensión del estado corporal. El cerebro no solo procesa emociones, las transmite mediante configuraciones musculares que evolucionaron para comunicar disponibilidad, defensa o agotamiento. En el fondo, el rostro es un mapa dinámico que refleja la interacción entre redes neuronales, glándulas hormonales y respuestas fisiológicas de supervivencia. Desde la perspectiva fisiológica, el estrés activa dos grandes ejes: la vía rápida del sistema nervioso autónomo y la vía lenta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Ambos sistemas influencian la circulación, la tensión muscular, la inflamación y los patrones respiratorios. Y muchos de esos cambios se proyectan directamente sobre la piel, los ojos, la frente o la mandíbula. Además, estudiar estos efectos permite comprender mejor por qué las personas pueden reconocer el cansancio o la tensión ajena sin necesidad de palabras. El rostro no es solo un conjunto de músculos, es un órgano expresivo guiado por procesos cerebrales profundos. A continuación se presentan tres grandes bloques que explican los mecanismos neuronales que transforman el rostro bajo estrés. Primer mecanismo: activación simpática y tensión muscular facial. El primer mecanismo se inicia en el momento en que el cerebro detecta amenaza o exigencia. La amígdala, especializada en evaluar relevancia emocional, envía señales al hipotálamo. Desde ahí se activa el sistema simpático, encargado de preparar al organismo para la acción. Cuando esta vía se enciende, los músculos del rostro reciben una orden silenciosa: aumentar su tono. Este incremento no es siempre perceptible como una contracción evidente. Muchas veces se trata de una tensión mínima, pero sostenida, suficiente para modificar la expresión basal de la persona. Las estructuras implicadas son precisas. Amígdala: interpreta el estímulo como significativo o amenazante. Hipotálamo: coordina la respuesta autonómica. Núcleos del tronco encefálico: transmiten la orden de aumentar el tono muscular. Nervio facial: septipar craneal: distribuye la activación a la musculatura de la frente, ojos, mejillas y boca. Nervio trigémino: modula la tensión en la mandíbula. Este circuito explica por qué, en situaciones de estrés, muchos rostros adoptan una expresión ligeramente más dura, con la frente elevada o fruncida y la mandíbula más cerrada. Es un patrón reflejo que facilita la vigilancia. En términos cotidianos, la dinámica puede captarse en una sola frase. Cuando esperas una llamada importante, tu cara se vuelve más fija sin que lo notes. Deras e lideras. La activación simpática también reduce la microexpresión espontánea. Cuando el estrés ocupa el foco biológico, el rostro pierde suavidad. El cerebro prioriza la eficiencia sobre la expresividad. Por otro lado, el tono muscular sostenido provoca un incremento del consumo energético local. Los músculos faciales, aunque pequeños, requieren oxígeno constante. Si el estrés se prolonga, aparece fatiga en zonas específicas, entrecejo, párpados o mandíbula. Esto contribuye a que el rostro parezca más rígido y menos dinámico. Además, la respiración se vuelve más superficial o acelerada. Esto altera la perfusión de la piel, lo que puede generar palidez o pequeñas variaciones en la temperatura facial. La piel forma parte del sistema integrado de defensa y su irrigación depende de la prioridad metabólica que el sistema nervioso determina en cada momento. Segundo mecanismo: hormonas del estrés y cambios en la piel. El segundo mecanismo se vincula con la vía lenta del estrés. Minutos después de la activación simpática inicial, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal libera cortisol en la sangre.
Esta hormona atraviesa fácilmente las membranas celulares y ejerce efectos globales. Una de las áreas donde el cortisol actúa con claridad es la piel facial. Allí regula la inflamación, el equilibrio hídrico y la renovación celular. Bajo estrés sostenido, la modulación se vuelve irregular. Puede aumentar la sequedad, disminuir la reparación de microlesiones y favorecer pequeñas inflamaciones locales. El cortisol también altera la producción de sebo. En algunas personas aumenta, en otras disminuye. Ambas respuestas pueden modificar el aspecto de la piel. La razón es que las glándulas sebáceas poseen receptores específicos para glucocorticoides. Esto significa que el rostro responde directamente al estado hormonal. Además, el cortisol interactúa con el sistema inmunitario de la piel, reduce temporalmente algunas funciones defensivas, lo que modifica la reactividad cutánea. Esto explica por qué, bajo estrés, la piel puede volverse más sensible o presentar enrojecimientos. En paralelo, el estrés afecta la calidad del sueño y la falta de descanso repercute en la microcirculación periorbitaria. De ahí la aparición de ojeras más marcadas o un aspecto general de fatiga. Ejemplo cotidiano en una frase. Antes de una exposición importante, notas que tu piel cambia ligeramente, sin que hayas hecho nada diferente. Por otro lado, la regulación hormonal influye en la expresión, porque ciertas zonas de la cara muestran cambios vasculares con rapidez. Pequeños descensos del flujo sanguíneo generan palidez. Aumentos puntuales pueden provocar rubor. Estas variaciones dependen de la interacción entre el cortisol, la adrenalina y la regulación del sistema autonómico. La piel, en este sentido, actúa como una pantalla externa del equilibrio interno, y el estrés, al modificar ese equilibrio, proyecta sobre el rostro un patrón reconocible. Tercer mecanismo: redes cerebrales, interocepción y expresión facial. El tercer mecanismo se relaciona con redes cerebrales superiores que integran información corporal y la traducen en expresión. Aquí destaca la corteza insular encargada de percibir el estado interno del organismo. También participan la corteza prefrontal medial, la red por defecto, y conexiones con el sistema nervioso autónomo. La ínsula recibe señales del corazón, la respiración, las vísceras y la musculatura. Cuando el estrés altera estos sistemas, la ínsula ajusta la percepción del propio estado, y esa percepción influye en cómo el rostro se configura. No se trata solo de un reflejo automático, es una representación integrada del estado corporal. Por ejemplo, si la respiración se vuelve más acelerada, la ínsula amplifica la sensación interna de activación, y esa activación se refleja en microajustes faciales, ojos más abiertos, labios más tensos, disminución del parpadeo espontáneo. La corteza prefrontal media, por su parte, intenta modular la respuesta para mantener estabilidad social. Sin embargo, bajo estrés sostenido esta capacidad se reduce, lo que provoca que la expresión facial refleje con mayor fidelidad el estado interno. Las redes cerebrales también coordinan la interacción con el sistema vagal. Cuando el tono vagal disminuye, el rostro pierde parte de su suavidad expresiva. Los músculos alrededor de los ojos, especialmente los vinculados a la sonrisa genuina, reducen su activación espontánea. Ejemplo cotidiano en una frase. En un día especialmente tenso, te miras al espejo y notas que tu expresión parece desconectada de tu intención. Además, estas redes determinan cómo interpretamos los rostros ajenos. El estrés no solo altera la propia expresión, también cambia la sensibilidad para leer la expresión de otros. Esto genera un bucle social donde el estrés se refuerza. Un rostro más tenso recibe menos gestos de calma y la interacción se vuelve menos reguladora. Para comprender con precisión cómo el estrés transforma el rostro, es útil revisar algunos hallazgos experimentales que han permitido medir estos efectos de manera directa. Uno de los estudios más representativos utilizó electromiografía facial para registrar el tono de músculos específicos durante situaciones de estrés controlado. Los investigadores colocaron electrodos sobre el corrugador del supercilio, el músculo que frunce el entrecejo, y sobre el orbicular de los ojos. Observaron que incluso antes de que los participantes reportaran sentirse estresados, ya existía un aumento del tono en estas zonas.
Este incremento precedía de forma sistemática a la percepción consciente. Esto significa que el rostro reacciona al estrés de manera más rápida que la propia narrativa interna. Además, este estudio mostró que el tono muscular se mantenía elevado durante varios minutos después de finalizar la prueba. La persistencia sugiere que la desactivación es más lenta que la activación. Es un patrón típico del sistema nervioso autónomo. Se enciende con rapidez para proteger al organismo y se apaga con cautela para evitar vulnerabilidad. Otro estudio relevante utilizó dermografía infrarroja para analizar cómo cambia la temperatura de la cara ante un desafío cognitivo estresante. Los resultados demostraron una disminución de la temperatura en la zona nasal y un aumento leve en la frente. Esta redistribución térmica refleja la modulación del flujo sanguíneo periférico. Donde el organismo percibe amenaza, reduce la irrigación para conservar recursos. Donde se requiere actividad cognitiva como en la frente, aumenta el aporte sanguíneo. Por otro lado, investigaciones sobre cortisol y piel mostraron que las personas que experimentan estrés laboral sostenido presentan cambios medibles en la función de barrera cutánea. Esto incluye disminución del contenido hídrico del estrato córneo y una recuperación más lenta tras agresiones leves, como el contacto con agentes irritantes. Al correlacionar estos datos con entrevistas y cuestionarios fisiológicos, los científicos comprobaron que existe una relación lineal entre percepción de estrés y alteración de la piel facial. Finalmente, estudios de neuroimagen funcional han descrito cómo la ínsula y la corteza prefrontal regulan la respuesta facial. Cuando una persona intenta disimular el estrés, la activación prefrontal aumenta. Sin embargo, si la carga emocional es alta, la ínsula domina. Esto se manifiesta en lo que los investigadores denominan por discordancia expresiva. El rostro muestra tensión aunque la persona intente generar una expresión neutra. La relevancia de estos hallazgos es clara. El rostro es un indicador accesible del estado interno. No es un adorno ni un gesto voluntario. Es una expresión continua del equilibrio corporal. 5. Aplicación práctica basada en evidencia. A partir de esta información se pueden establecer algunas pautas simples y fisiológicas para modular los efectos del estrés sobre el rostro. No se trata de técnicas motivacionales, sino de ajustes basados en la regulación autonómica y en la interacción entre respiración, musculatura y tono vagal. 1. Pausas respiratorias breves y regulares. Respiraciones lentas, diafragmáticas y rítmicas aumentan el tono vagal. Cuando el sistema vagal se activa, los músculos faciales reducen su tensión basal. Los estudios muestran que en menos de un minuto la electromiografía detecta descensos significativos. 2. Revisión consciente de la mandíbula. La mandíbula es una de las zonas más sensibles al estrés. Un gesto simple consiste en abrir ligeramente los dientes sin separar los labios. Esto reduce la activación del trigémino y facilita la relajación automática de músculos vecinos. Parpadeo voluntario lento. El estrés reduce el parpadeo espontáneo. Realizar parpadeos lentos durante unos segundos aumenta la lubricación ocular y activa zonas del nervio facial vinculadas al estado de calma. 4. Transiciones corporales suaves. Cambiar de postura de manera pausada ayuda a recalibrar la ínsula. Si el cuerpo disminuye señales de amenaza, el rostro organiza una expresión más estable. 5. Rutinas de sueño regulares. No buscan mejorar el ánimo, sino restaurar la microcirculación facial y la regulación hormonal. Incluso ligeras mejoras del sueño reducen las fluctuaciones del cortisol matutino. Todas estas intervenciones funcionan porque actúan sobre los mismos ejes que alteran el rostro bajo estrés. Son ajustes de regulación, no de ocultamiento. El estrés modifica el rostro a través de mecanismos integrados. Primero, mediante la activación simpática, aumenta el tono muscular facial y altera microgestos cotidianos. Después, a través del eje hormonal del estrés, transforma la piel, su hidratación y su reactividad. Finalmente, redes cerebrales que integran información corporal regulan o no consiguen regular la expresión resultante. La evidencia experimental confirma que estos cambios ocurren incluso antes de que la persona sea consciente de su propio estado.
El rostro, por tanto, es un marcador fisiológico del equilibrio interno. Comprender estos procesos permite observar el rostro como un reflejo del sistema nervioso en tiempo real. Todo gesto, toda tensión, toda variación térmica es la manifestación externa de una dinámica interna que se ajusta de forma continua. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal